Siguiente paso para realizar la costura. Vamos a coger la pieza de cuero, uno de los hilos, uno cualquiera. En este caso voy a coger el del hilo encerado. Y vamos a coger una tira de cuero que ya tengamos los agujeros hechos previamente. Entonces pasamos desde la zona de la carne hasta la parte de arriba las dos agujas. ¿Ves? Pasamos las dos y las igualamos. Una vez que las tengamos igualadas, vamos a tener cuidado a la hora de coser de que siempre nos quede hacia abajo el hilo. ¿Por qué? Para favorecer el paso. Como veis, aquí se ve a través del agujero. No sé si se nota mucho por la cámara. Porque si lo dejáramos para arriba, vamos a tender a pinchar el hilo cuando metamos la otra aguja y después nos va a bailar la costura de un lado para otro. Entonces, una de las formas es esta. Hay gente que lo coge en una pinza, sujeta la pieza, mete las dos agujas y en una de ellas le va dando una vuelta. Entonces eso. Pasamos así para abajo y la primera baja por donde subió la segunda y sube por la siguiente. Y lo mismo, dejamos hacia abajo, en diagonal hacia abajo. A mí me gusta, como veis, respetar la inclinación de que tienen estos agujeros. Entonces, si vienen hacia aquí y hacia la derecha, pues lo dejo en diagonal hacia la derecha. Así, de esta forma, el agujero queda mucho más libre. Y siempre que pasamos la aguja, vamos a procurar nunca pinchar el hilo. Bueno, entonces, la que está más atrás entra por donde salió la segunda y vuelve a subir por la siguiente. ¿Ves? Como podéis comprobar, la costura va perfectamente recta. Tiene una pequeña inclinación, pero va recta, es homogénea. Lo que sí, procurar no apretar demasiado, porque yo si ahora aquí aprieto, lo que voy a hacer va a ser arrugar esta parte del cuero. Dejar solo la tensión justa. Y siempre que bajo, con la aguja, con la primera que tengamos, siempre que bajo, subo por la siguiente. Y así nunca nos vamos a confundir. ¿Ves? La costura queda perfectamente recta. Esto recordar que eran los agujeros hechos con los tenedores. Luego voy a utilizar el mismo tipo de hilo para hacer esta misma costura en los otros de al lado. Y vais a notar alguna diferencia. Luego aquí en el remate hay varias formas de rematarlo. Según la pieza os va a pedir hacer una forma u otra. Pero bueno, en este caso, como es una costura de prueba, vamos a hacerla más sencillita, que es volver hacia atrás, una o dos puntadas. No hace falta más. Como veis, siempre vas a pinchar por entre algún hilo y al ser trenzado ya nos hace de nudo. Entonces vamos a respetar un poquito la inclinación, ¿veis? Y este lo meto hacia este lado.
y este ahora lo meto por aquí. Ya me quedaría rematado. Os queda un par de puntadas más gruesas, porque tiene 2 pasadas de hilo, pero tampoco se nota mucho. Ahora, aquí atrás hay diferentes formas. Hay gente que a mayores lo anuda, pero bueno, según la pieza vais a hacer de una forma o de otra, si va a ser una costura de estrés o no. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora va a ser cortar ese. Vamos a coger unas tijeras y vamos a cortar casi al ras. ¿Veis? Ahora utilizaremos el mechero otra vez. Y listo. De ahí ya no se va. Bueno, como veis, esta es la costura de zapatero. Es una costura sencillita, fácil de hacer, pero es de las más resistentes que podemos hacer así para el cuero. Luego ya os explicaré las diferencias de la costura esta a la costura, por ejemplo, de las máquinas de coser. Ahora, lo mismo que antes. Cortamos aquí el sobrante de hilo. Vamos a retirarlo todo. Y ahora vamos a coger otro hilo cualquiera. Este mismo. Enhebramos la aguja y lo mismo que antes, pinchamos 2 veces aquí en el extremo. 1 y 2. Con una podría ser suficiente, pero bueno, yo le doy 2 por precaución. Ahora tiro para abajo y tiro del pequeño. Como veis ya queda perfectamente. Y lo mismo de antes, vamos a coger un poquito más del doble. En este caso vamos a hacer de un color este de aquí, del punzón, y con otro color diferente las de la lerna, para que se vean las diferentes. Enhebramos en el otro extremo la aguja. Recordar que utilizamos 2 agujas en un mismo hilo, una en cada extremo. Tiro para abajo y tiro del pequeño. Ya me quedaría preparado el hilo. Entonces empiezo. Vamos a hacer, por ejemplo, esta, la de punzón. Y vamos a empezar igual que antes. Metemos las 2 agujas y las emparejamos. Bueno, subimos para arriba, a ver si quiere. Y las emparejamos aquí. Ahora, igual que antes, en diagonal hacia abajo. Y la de atrás, cuando baja, sube por el siguiente. Baja y sube. Veis que aquí le cuesta un poquito más pasar por los agujeros. Eso a veces es porque no pasó entera la punta y quedó un agujero como cónico. Entonces hay veces que nos vamos a tener que ayudar de unos alicates. Baja y sube. Y ahora cuando llegamos aquí al final, lo mismo de antes. Volvemos 2 para atrás. Y ya nos quedaría perfectamente rematado. Subo de abajo para arriba. Y al agujero este.
Y ahora esta. Va por el siguiente. Fijaros que vienen así como un poquito inclinadas, que es la inclinación que le estábamos dando antes con el hilo, al dejarlo caer hacia un lado. Vamos a meter entonces hacia este lado, hacia la derecha, y favorecer un poquito la costura para que no se nos note demasiado. ¿Veis? Así solo parece que es una costura un poquito más gruesa. Aquí la tenéis. Esta eran los agujeros hechos con punzón. Ahora, la parte de atrás, igual que antes. Vamos a cortar aquí y con un mechero quemamos un poquito. Y listo, ya quedaría la costura con punzón.